El Espíritu Santo es el que insiste hasta el último día de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Amén. 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 Entonces, en alguna parte tenemos que marcar la diferencia, así sea por venir a la iglesia, pero marcamos la diferencia. Porque mientras que otros se pueden quedar en la casa, usted se viene para este lugar. Porque aunque otros digan es que el único día para uno levantarse, usted se levantó y estuvo en este lugar. Entonces allí hay un punto aparte, ¿no? Porque muy fácil me levanto para irme para San Andrés. Listo las maletas desde una semana antes. Pero para uno ir a la iglesia, allá, 2 horas, Señor hablando. Por Dios. Por Dios. Pues por Dios es que vienen. Amén. Así es. Por Él es que vienen. Segunda de Corintios capítulo 11. Bueno, yo voy a tener que prohibir el paso de esas motos por aquí el día del culto. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Me gusta cuando hay un enlace que no se espera la audiencia. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 29. Dice el apóstol Pablo. ¿Sabe quién era el apóstol Pablo? Y ese era un general de Dios, un varón de una firmeza, de una intachabilidad, de un conocimiento, de una integridad, más allá, eran niveles extraordinarios de fe, el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Yo también me enojo, decía Pablo. Hay circunstancias dentro de la iglesia que me hacen enojar, dijo él. Dice: yo también sufro enfermedad. A mí también, yo también me puede dar COVID también, decía Pablo. Pero no me voy a hacer vacunar, decía él. Voy a orar. Entonces, si el apóstol Pablo estaba sujeto a la enfermedad y también a su temperamento, que era un hombre recio también, era un hombre fuerte de carácter, entonces, ¿cuál es la diferencia de la que están hablando? O sea, el Señor nos invita a nosotros a que seamos diferentes y a que amemos a todo el mundo, así nos estén haciendo daño, pero de todas maneras nos vamos a enfermar y de todas maneras vamos a tener que lidiar con nuestro temperamento. Es duro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4. Les voy a romper el cráneo y luego se los voy a restaurar. Primera de Pedro. Yo tampoco le entendía el Espíritu Santo esta madrugada, pero el final fue glorioso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice el Espíritu Santo aquí en boca, en pluma de Pedro, a la Iglesia Universal. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira lo que dice Pedro a la iglesia. Hey, no se extrañen de los padecimientos, no se extrañen de las circunstancias adversas. No crean ustedes, dice aquí, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, nos está diciendo que el diario vivir del cristiano va a ser el padecimiento. Entonces, viene el Señor y nos invita a nacer de nuevo, el Espíritu Santo, y nos encontramos con Jesús en la cruz del Calvario y vemos todo el despliegue de su amor, misericordia y poder, que nos rescató de las tinieblas. Y entonces nos entregamos a Él. Inmediatamente nacemos de nuevo el Espíritu. Empezamos a menguar nuestra alma y nuestro espíritu empieza a ganar terreno con la cultura del reino de Dios. Y nos dicen: ustedes tienen que marcar la diferencia, porque ahora tienen una genética restaurada, como la del Hijo del Hombre, como la del Hijo de Dios. Entonces tienen que ser diferentes. Ahora amen a sus enemigos. Ahora denle ñapa al que los quiere robar.
Ahora bendigan al señor de la moto que les cuadra mal la moto enfrente. Oye, Él nos pide eso. Y nosotros decimos, está bien, porque tenemos que marcar la diferencia. Ahora nos va a ir bien. Ahora vamos a prosperar. Ahora vamos a tener una salud. No, dice Pablo que los demás se enferman y ¿por qué Él no se va a enfermar? Quiere decir que Él se había enfermado ya, siendo el gran apóstol. Óyeme, no sé si los estoy poniendo bien en el contexto. Y luego dice, ¿quién se enfada y yo no? O sea que también era víctima y en ocasiones su temperamento lo arrollaba y pasaba por encima de su espiritualidad. Y viene ahora Pedro, el gran apóstol Pedro, que vivió toda clase experimentó toda clase de milagros que hacía Jesús enfrente de él. Y viene y dice, y ustedes se van a extrañar porque sufren, porque están en una prueba de fuego. Ay, ese es el pan de cada día del cristiano. Wow, pero ¿y entonces? Se nos invita a ser diferentes, pero nos enfermamos, nos enojamos y ahora vienen diferentes pruebas diariamente para el Hijo de Dios. ¿Para qué sirve entonces nacer de nuevo si no vamos a prosperar, si no vamos a tener paz, si no vamos a vivir una vida llena de rosas de un jardín donde no hay espinas ni cardos, solamente pompones, algodón? Wow, y así se pone la gente y muchos se quedan en esa confusión. Señor, nacerá de nuevo un viejo ya grande. Y entonces no entran en Cristo. Y entonces abandonan el cuerpo del Señor. Se desaniman. Y ya no quieren seguir. Porque empiezan a valorar con su mente humana y no con la mente espiritual. Si vale la pena o no. Si hay ganancia o no. El ser diferentes tras haber nacido de nuevo. ¿Cómo voy yo? ¿Por qué no me salió esto? ¿Acaso Dios no está conmigo? Se van. ¿Por qué llevo tantos años con mi hijo, con esta enfermedad, con mi hija de esta manera, con mi esposo de esta forma? Ya van 20, 25, no aguanto más. Si yo soy siervo de Dios. Entonces abandonan el arado, abandonan las filas, desertan del ejército de Dios. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bueno, gloria a Dios. Y ahora el mismo Pedro, en el capítulo 5, versículo 9, nos da un broche de oro, digamos. Dice, a Satanás resistidlos firme en la fe, sabiendo que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora no solamente nos dice que nosotros vamos, sino que todos los que son hijos de Dios van a tener que vivir esos padecimientos. Entonces muchas personas, hermanos, y en este contexto muchas personas se van a desanimar, porque van a valorarlo con una valoración de este mundo. No vale la pena entonces nacer de nuevo. No vale la pena venir a la iglesia. No vale la pena ser diferente, porque pues igual me voy a enfermar. Igual voy a tener problemas familiares, conyugales. Igual voy a tener problemas con la crianza de mis hijos. Problemas económicos. Igual voy a enojarme. Igual. Wow. Pero ahora leímos que Dios hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces nuestra mente explota allí y no lo logra comprender, porque lo pensamos con nuestra mente con la que vamos al cajero a cobrar, y no con una mente que ya ha sido renovada por el Espíritu Santo, y decimos, wow, es muy injusto, las condiciones son injustas, tenemos que ser diferentes que los demás. Estamos en desventaja porque vamos a sufrir lo mismo y ellos van a recibir las mismas bendiciones que nosotros. Pues
si el sol sale, quiere decir que van a tener las mismas oportunidades que tienen ustedes y que tengo yo. Si vuelve y llueve, pues ¿por qué dice eso? Porque en ese tiempo hablaban de agricultura, de pastoreo, y entonces se necesitaba la lluvia y se necesita para la siembra y el sol para la cosecha. Entonces, si sobre justos e injustos viene el sol y viene la lluvia, entonces por eso mucho hermano mira alrededor y ve a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no militan, que no tienen estos padecimientos, siendo prosperadas económicamente, con sus hijos en las mejores universidades, con las mejores posibilidades de trabajo. Entonces ellos dicen, ¿por qué? Y abandonan el reino y se van. ¿Por qué estoy tan enferma? ¿Por qué yo estoy tan enfermo? Si yo soy hijo de Dios, predico el evangelio. ¿Acaso no se va a morir? Así los quería tener. Gloria a Dios. Entonces, nos enfermamos, disgustamos, tenemos problemas conyugales con la educación de nuestros hijos, problemas económicos. Se mueren nuestros familiares, se mueren nuestros amigos. Somos víctimas de abusos, de injusticias, y no siempre por el hecho de ser cristianos. Nos entristecemos, tenemos altibajos motivacionales. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano, nacer de nuevo, o ser impío y quedarnos con una naturaleza caída, llena de pecado? ¿Cuál es la diferencia? Porque si no hay una diferencia, hermano, ¿sabe qué? Vaya, traigan al grupo Nietzsche a Guayacán y hagamos una rumba acá y traigan trago, porque si no hay diferencia, ¿qué estamos haciendo acá? Si los impíos van a tener las mismas posibilidades que nosotros, y si van a ser más felices que nosotros, y si sus hijos están mejores educados que nosotros, que los de nosotros, y sus matrimonios se ven mejor que los de nosotros a veces, entonces ¿qué estamos haciendo acá? Y nos preguntamos eso por muchos años, por mucho tiempo, y nos da pena preguntarle al pastor, más pena nos da preguntarle a Dios en nuestras oraciones. Pero lo bueno es que seguimos viniendo a la iglesia y seguimos acá, aunque a veces no comprendamos eso. Porque como yo decía ayer a una hermana, mejor es tener a un pecador yendo a la iglesia cada 8 días, porque en una de esas de fe del Señor, en una de esas de bondad del Señor, lo toma, lo transforma, lo convierte, y esa persona deja el pecado para siempre y se convierte en un gran predicador. Amén. Todo virtud del Espíritu Santo, mérito del Espíritu Santo que nos anhela con celo. Amén. Pero nosotros todos confundidos en ese pensamiento, vamos a buscar a la Biblia. Encontramos, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo, Santo Dios, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Y dice el apóstol Pablo, víctima de una enfermedad gravísima en su rostro, que lo avergonzaba como todo un apóstol del Señor, con una llaga en su cara, con un ojo malo. Él le llamó el aguijón en la carne y no dio más detalles. Pero él decía, respecto a eso que yo tengo, versículo 8, 12:8, respecto a eso que tengo, ya le he pedido a Dios 3 veces rogándole que me lo quite. Pero el Señor me ha respondido lo siguiente: bástate mi gracia. Una persona con un cáncer que lo carcome, con un dolor 24 horas al día, y sin respiración, sin descanso, sin sosiego. Un hijo de Dios, un predicador, pregunta al Señor: quítame este dolor. Y el Señor le responde: bástate mi gracia. Parece como una broma, ¿no? Porque tú esperas que cuando tú ores se sanen las personas. Y más si a través de mí se han sanado cientos de personas, pues cuánto más no reposará sobre mí la sanidad de Cristo. Sí, amén, amén.
Y buscando respuestas encontramos este versículo donde Dios le responde: bástate con mi gracia, porque es que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dijo Pablo, concluyendo con una mente renovada, dijo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo que estoy sufriendo, en lo que estoy viviendo, para que de todas maneras repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Qué gran respuesta, pero sería la respuesta que tú darías, hermana mía, de 15, de 8, de 20 años aquí en el Evangelio. ¿Responderías a una enfermedad así? Señor, yo me disfruto este cáncer que me está doliendo hasta el tuétano. Me basta con tu gracia. ¿Cómo una persona diría eso? Bueno, con una mente natural, no. Pero la Biblia dice que los que nacieron de nuevo tienen la mente de Cristo. Sí, amén. Entonces ahí vamos encontrando que sí, por allá en algún lugar hay una diferencia. El sol sale, la lluvia cae, para buenos y malos, para justos e injustos. Pero ustedes y yo, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos ser diferentes. Amén. ¿Será una desventaja? Pues yo no creo, porque ellos no tienen al Espíritu Santo, pero ustedes y yo sí. Amén. Bástate mi gracia. Si nosotros entendiéramos lo que significa la gracia, si nosotros le diéramos el valor de lo que es la gracia, es decir, lo impagable, lo obtuviste gratuitamente. Sí, amén, amén. Óyeme, la gracia de Dios debería y es suficiente sobre cualquier padecimiento que podamos sufrir en esta tierra. Sí, amén, amén. 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 Acabamos de cenar, recuerden. Amén. Sí, amén, amén, amén. Es que no es bástate mi gracia como un chiste. Es que la gracia de Dios abarca a cientos de miles de millones de personas que han estado separadas de Dios y que ahora conforman el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, salvados y libres, Amén. eternamente libres. Entonces ahora ordena un poco nuestro pensamiento. Ahora empieza a prevalecer la mente de Cristo, los pensamientos espirituales, y entendemos que lo que es ganancia en esta tierra, que lo que es bienestar en esta tierra, a nosotros se nos va a ir siendo basura. Porque la real ganancia y el verdadero tesoro de nosotros se llama la eternidad con Cristo. Amén. Amén. ¿Cuál montaña será tan alta que pueda superar el amor de Dios? Tendremos que escalar, tenemos que ir, tenemos que buscar, Señor, amén. resistir, insistir, persistir hasta el final. Amén. Porque solo esos son los que se denominan en la Biblia los vencedores. Amén. Amén, amén. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén. Ese será salvo. Amén. Si fuéramos solos, sería una cosa inaudita. Pero no nos mandó solos el Señor. Cuando van al Everest, cuando van a los personas que suben esos picos tan altos en el mundo, ellos no van solos, ellos llevan un equipo de logística increíble que les lleva alimento, que están con el helicóptero listos para atenderlos si sufren alguna hipotermia, etcétera. Pues nosotros tenemos el mejor equipo, el más grande y el más poderoso. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos muchos ángeles que nos fortalecen. Amén. Amén, amén, así es. Que no estamos solos, hermanos. Amén. Entonces se nos manda a aguantar, se nos manda a resistir. Pero la verdad, a Gedeón no lo mandaron a pelear con su fuerza. A Gedeón le dijeron: ve con esta tu fuerza. La fuerza de Dios, tu fuerza. Nosotros tenemos la fuerza de Dios cuando nosotros insistimos en algo. Luego de haber orado, llenos de la unción, opera en nosotros la fuerza, el poder y la gloria de Dios.
Parece que no lo cree la iglesia. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debemos seguir a Jesús si nada cambia y sin nada a cambio? Todos ven nuestra transformación. La gloria se la lleva Jesús. Es algo injusto. ¿Qué hay para nosotros? ¿Cuál es nuestra ganancia? ¿Qué es lo que nos dan a cambio? Sufrimiento. Así se va cualquiera. Estamos en desventaja con todos los demás que no se esfuerzan, que no viven en santidad. Estamos nosotros porque ellos en desventaja, porque ellos no juegan limpio, pero a nosotros nos exigen que seamos íntegros. Aló, aló. No se vayan, aló, aló. Es importante. ¿Vale la pena el esfuerzo? Pregunta la gente. Amén. Oye, tú eres un evangélico, te veo a veces con problemas. ¿Vale la pena? No ayunar, vale la pena vigilar, vale la pena meterse en oración y oír a un hombre allí que parece que estuviera enojado 1 hora hablando. ¿Valdrá la pena todo eso? Pues la verdad, a veces nos pueden convencer de que no vale la pena. Sí, amén. A veces los argumentos del mundo pueden arrastrar a más de uno de las iglesias a decirnos que no vale la pena y a convencernos de que no vale la pena. Y entonces la gente se va y cae de la gracia. Sí, amén, amén. Porque no la valoraron. Por eso mi oración es que hasta el último de mis pensamientos cuerdos, si algún día yo enloquezco, es que ese día todavía esté yo pensando en Jesús. Amén. 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 Que si alguna hermosa mujer algún día logra atravesar mi armadura, que ese día el Espíritu Santo suene y retumbe y resuene tan fuerte como está este día diciéndome: ¿qué tal la santidad que tienes? Amén. 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 En Filipenses capítulo 3, busquemos salida. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Amén. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Filipenses 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esos son niveles de madurez altos. Madurar es atender la voz de Dios tal cual viene, sin peros, sin atenuantes, sin ayayáis. Atender la voz de Dios tal como viene son señales de madurez. Cuanto para mí era ganancia, hoy en día, por el amor de Cristo, son basura, pérdida total. Eso sí que no valió la pena. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es mi verdadera ganancia. Amén. Amén. Es una locura, hermanos. Pero solamente ustedes que tienen la mente de Cristo lo pueden recibir y pueden decir gloria a Dios, pueden aplaudir y pueden decir amén a eso. Una gente que está por allá loca dice: no, sin senos no hay paraíso. Sin sugar baby, daddy, sin sugar daddy no hay paraíso. Si no habemos 4 en la relación, no hay felicidad. Todo eso para el Hijo de Dios, mente renovada, regeneramiento de su imagen a la forma de Cristo, es pérdida, es basura, no es tesoro, nada a qué aferrarse.
Sí hay una gran diferencia. Y aquí terminamos. Leamos Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Amén. Versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primer resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. ¿Se refieren a ustedes, iglesia? Amén, amén. A nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Número 1, seremos bienaventurados y santos porque formaremos parte en esa legión que será resucitado en la primera resurrección. En esa resurrección, la muerte segunda, la separación total de Dios, no tiene autoridad sobre nosotros porque nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo, que es Dios. Es una gran noticia, hermano. Mañana es festivo, es una gran noticia. Vamos para piscina a la tarde. Hay comida gratis. No, mire, esto es una gran noticia lo que les estoy hablando a ustedes. Se me quemaron los frijoles, dice usted. Por Dios, esto es una gran noticia. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco. El mismo capítulo 20, pero versículo 11 al 15 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque vendrán ¿qué? Si el cielo y la tierra huyeron y no se encontró lugar para ellos, es porque Dios traerá para nosotros, iglesia, no me asusten, cielos nuevos y tierra nueva. Luego dice la Biblia: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Pero escuche bien, ¿cómo así? Que si no dice que por obra no nos van a justificar. Hay una obra suya y mía que cambió para siempre la historia de nuestra vida. Amén. Cuando recibimos a Cristo. Amén, 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 amén. Esa es una gran obra. Amén, amén. Que Cristo te andaba buscando y que tú fuiste y lo hallaste. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Esa obra se te será juzgada y se te será contado por justicia de Dios. Salvación eterna. Así es. Aleluya. Muy bien. Gloria a Dios. Versículo 13. Entonces el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque allí nunca más, nunca volverán, nunca tendrán ocasión y oportunidad de ver a Dios eternamente y para siempre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos míos, tal vez no sea una gran ropa de marca, no sea una gran cuenta bancaria llena de dólares y euros, tal vez no sea el conocer el mundo entero y todos sus lugares espectaculares, tal vez no sea el esposo que pensaste, o los padres que pensaste, o los hijos que pensaste. Esa no es la diferencia, hermanos. Tal vez no sea vivir una vida sin siquiera tener un resfriado. No, tal vez no.
La diferencia es que tú estarás y estás inscrito en el libro de la vida y no te irás en la segunda resurrección, sino en la resurrección que es para vida eterna. Esa es la gran diferencia. Y te voy a decir algo para que termines tú está en Primera de Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora nos parecemos en sufrimientos y padecimientos, enfermedades y temperamentos a cualquiera que no conoce de Cristo. Aleluya, hermanos. Dice: ahora aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es, hermanos míos. Y yo digo, gloria a Dios, aleluya, porque usted se va a parecer a Cristo, tendrá un cuerpo de gloria, no volverá a enfermarse, no se volverá a enojar con su marido, no se enojará con Centroaguas, no tendrá problemas con la DIAN, nunca más tendrás tristeza, llanto ni dolor. Esa es la gran diferencia. Amén. Aleluya. Un día estaremos ausentes de este cuerpo, pero presentes en Cristo. Amén. Llenos de seguridad, de confianza, llenos de descanso y reposo. Y entonces habrá valido la pena. Y en esa seguridad podemos gritar al cielo en aquel día: todo lo que yo viví, todo lo que recorrí, todo el cansancio que sentí, la fatiga que sentí, me resultó en Cristo mucho mejor. Sí, amén, amén. Porque ahora estaré para siempre con Él. Amén. Lo cual es absolutamente mucho, pero mucho mejor. Si tú estás allí, escuchaste todo esto, te quería poner allí en ese estado, en ese momento, para que entiendas que lo que Dios quiere de ti, ay hombre, no es tu dinero, no son tus propiedades ni tus bienes. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón, tu vida, tu mente. Pero no porque Él sea un interesado que quiera absorber todo de ti, sino porque quiere lo mejor para ti. Quiere lo mejor para ti. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que por favor le abras tu corazón a Jesús y al reino de los cielos. Tal vez no veas diferencia durante todo el resto de tu vida, pero cuando hablan esos libros y cuando abran el libro de la vida y pasen a lista y diga Alejandra, Marta, Julián, Albeiro, Julio, Sandra, Miriam, wow, será una eternidad. Amén. En la semejanza e imagen de Dios, amén, nuestro Creador. ¿Por qué no repites conmigo esta oración? Y tal vez hoy sea tu día para nacer de nuevo, esta vez del Espíritu. Jesús, amado mío, hoy abro las puertas de mi vida y te invito a ella para que seas mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Te pido que me ayudes a iniciarme en el reino de los cielos. Por eso yo hoy te pido que formalmente inscribas mi nombre en ese libro de la vida.
porque no quiero ser borrado jamás. Por eso hoy también pido al Espíritu Santo que me dé toda la ayuda posible, toda la ayuda imposible, para que yo pueda ser también uno de esos vencedores que perseveró hasta el final. Amén, amén, amén. ¿Hiciste la oración? Felicitaciones, este aplauso es para ti, la mejor obra de tu vida. Muy bien, amados hermanos, llegamos al final. Dios los bendiga grande y poderosa y abundantemente. Vayan, festejen con